Cuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos el Evangelio de las Bienaventuranzas. La palabra bienaventurado tiene una resonancia muy fuerte en la iglesia primitiva. Viene a significar hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios son los pobres de espíritu, son los mansos como corderos, son los que tienen limpio el corazón, son los misericordiosos, son los que derraman lágrimas, porque por el hecho de ser discípulos de Jesús son relegados en lo que es un poco la sabiduría de este mundo. Y esas lágrimas solamente las conoce Dios. No van a llorar en el hombro de la cuñada o del cuñado o del amigo o de la amiga, no. Esas lágrimas, como dice el Salmo 56, que dice el salmista, ante una situación así: recoge mis lágrimas en tu odre. Sí, se van a convertir en piedras preciosas cuando seamos coronados en el reino de los cielos, en Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? Dios, en toda su amplitud. Esa es nuestra herencia. Bueno, viendo a la muchedumbre, subió al monte. Os voy a dar un dato de cómo hay que estar muy atento a cada palabra cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando la leemos. Hay que ver que cada palabra, porque hay palabras que encierran catequesis entera. Entramos ya en lo que hemos hablado ya en las últimas catequesis, esto de partir la palabra. Hay que estar con muchísima atención a lo que leemos, porque de pronto esa palabra se nos ilumina y nos da una catequesis bellísima. Por ejemplo, veamos el preámbulo de estas bienaventuranzas, ¿no? Después nos vamos a detener solamente en los pobres de espíritu. Sí. Bueno, dice Mateo que Jesús vio a la muchedumbre y subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo. ¿No os dice nada especial esto? Pues para que veáis que hay palabras que te abren una catequesis entera. Habla de muchedumbre y después habla que sus discípulos se le acercaron. Estamos hablando de los buscadores de Dios, se le acercaron. De toda la muchedumbre, sus discípulos se le acercaron para escuchar. Por eso hemos titulado esta catequesis Cerca de ti, Señor. El buscador a trancas y barrancas, con problemas, con dificultades, el buscador de Dios, cayendo 1000 veces, termina encontrando a Dios, porque la pasión de su corazón es acercarse a Dios. Es un acercarse que uno tiene que ir dejando cosas por el camino.
esas cosas que no son, digamos, como quien dice, es decir, que están de más a la hora de estar con Dios. ¿Y qué pasa con mis cosas, Padre Antonio? Dios te dará el 1000 por 1, el 100 por 1 de las cosas que dejes para acercarte a Dios. Esas cosas que tú sabes que no casan muy bien en tu cercanía de Dios. Y Dios después te dará el 100 por 1. Se lo dijo al joven rico, ¿os acordáis? Cuando se acercó con su mejor voluntad, por así decir, mejor voluntad. Maestro, maestro bueno, una forma de llamarle Dios, ¿no? ¿Qué he de hacer para tener vida eterna, para tener el reino de los cielos? Y Jesús les dice, deja tus cosas, da tus bienes a los pobres y después sígueme. Y él no estaba dispuesto. Le reconoció como Dios con la boca, pero no con el corazón. No se fió de que Dios le fuera a tratar bien, de que Dios le fuera a dar el 100 por 1. No se fió, no se fió, no se fió. Y lo peor, se marchó triste. Se marchó triste por no haber creído en Jesús. Los apóstoles entonces se asustaron. ¿Quién puede salvarse? Y Jesús le dijo, yo os aseguro, el que deje casa, hacienda, padre, tal, recibirá el 100 por 1. Esto hay que creérselo. Y cada uno tiene que verlo en su disposición. Como os he dicho otras veces, no es lo mismo yo, que soy sacerdote, que no tengo una familia a la que mantener, que por lo tanto tendré que hacerlo, pero de otra forma, ¿no? Que siendo sacerdote puedo hacerlo porque nadie depende de mí. ¿De acuerdo? Eso ya cada uno con su director espiritual. Solamente os digo una cosa, que lo que hagáis sea en absoluto secreto, de forma que ni tu director espiritual lo tiene que saber. Una vez que él te abra el camino, tú podrás ir un día tranquilamente a un hogar de ancianos desamparados, entregas un sobre y dices, me han dado esto para ustedes. Y la persona que me lo ha dado no quiere saber nada. Y lo recogerán y tú te irás. Tú solamente haces de cartero, das la carta, aunque el dinero es tuyo. Era tuyo, porque ya es de Dios. ¿Cómo de Dios? Claro. El que da dinero a los pobres hace un depósito de dinero en el banco de Dios. ¿Os que no lo sabíais? ¿De dónde va a sacar Dios el 100 por 1? De lo que produzca que tú le des. Bueno, es una forma de hablar para que entendamos, ¿vale? Bueno, pues se le acercaron. Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Cuando a Dios le tenemos en los labios, pero no le tenemos en el corazón, esa cercanía a Dios como la de los apóstoles no se da nunca. No se da nunca. ¿Por qué? Pues porque uno quiere ir a Dios con sus cosas y entonces esas cosas son las que marcan la distancia entre tú y Dios. Son estas cosas las que marcan la distancia entre nosotros, voy a meterlo también, ¿no? Y a Dios. Y por eso los fariseos marcaban estas distancias con Jesús. Marcaban estas distancias porque sabían que la palabra de Dios les iba a quitar las vanidades del corazón. Fueran vanidades, lo mismo económicas, que el buscar la propia gloria, que bien habla este señor, que bien predica, que bien hace esto. Y si no se lo dicen, pregunta, oye, ¿qué tal os ha parecido hoy la misa? ¿Qué tal? He predicado bien, ¿verdad? Jolines, qué maravilla. Exactamente, qué maravilla. Miserable, ya recibiste tu paga, porque te pagaron los hombres. Ya no dejaste a Dios que te pagará. No le dejaste a Dios que te pagara. Mirad, por ejemplo, en el capítulo Lucas, capítulo 15, donde se dan 3 parábolas, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Pero la introducción es fortísima. Hemos visto a los discípulos que se acercaban para escuchar a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que eran palabras de vida. Y después cuando resucitó y recibieron el Espíritu Santo, estas palabras de vida cobraron toda su fuerza e iniciaron la recta final del discipulado en una comunión profunda y gozosa con Dios. El discipulado es la comunión perfecta con Dios. Sí. Bueno, pues mirad cómo introduce Lucas estas 3 parábolas. Dice,
todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Exactamente lo mismo que los discípulos. Padre, pero ¿y esto qué significa? Significa que tengamos los pecados que tengamos, cuando nos acerquemos a Dios sin marcar distancias, el Señor nos va limpiando de todo. Nos da un corazón nuevo, una mente nueva, esa mente que tú tienes, ¿no? Esa mente que tienes asesina contra uno, contra otro, con demás allá. Esta mente que está llena de lujuria contra X, X y X. Bueno, está ahí, la tenemos. Pues claro que sí, o la hemos tenido. Pues claro que sí. Hace parte de nuestra debilidad. Pero te acercas y alguien te limpia por completo. Es Jesucristo. Pues los publicanos y los pecadores, pues ahí estaban. Nada de entrar en el templo. Y sin embargo son los que se acercan a Jesús. Dios cambia todo, ¿eh? Dios cambia todo. Los fariseos murmuraban a lo lejos, no se acercaron, marcando distancia. No solamente no se acercaban a Jesús, sino que demonían con sus palabras a Jesús y a los que se acercaban. Come con publicanos y pecadores. Acoge, Jesús acoge. Tú te acercas y Jesús acoge. ¿Quién da más? Padre, he matado. Tú te acercas y Jesús acoge. Padre, he robado. Tú te acercas y Jesús acoge. Padre, he matado la honra de muchas personas con mi lengua. Tú te acercas y Jesús te acoge. Eso no quita de que tú, dentro de las posibilidades reales, tú ya repares el mal que has hecho. Evidentemente, si has robado a una persona, muy discretamente le devolverás el dinero. ¿De acuerdo? Si has matado, por ejemplo, por el aborto, pues bueno, ahí ya no hay nada que hacer, sino derramar lágrimas, decir, Señor, aquí estoy. Si entonces te hubiera conocido, no hubiera dado ese paso. Y te arrepentirás. Has quitado la fama de una persona, tendrás que ir y decir, lo que dije de tal persona es mentira. Lo dije porque tenía envidia de ella, y lo tendrás que decir. Es reparar. Os pongo un ejemplo. ¿No? ¿Sí? Desgraciadamente, se está poniendo un poquito, se está yendo a que se entre en las iglesias, se rompen las estatuas, se profana el Santísimo y se hacen actos de reparación. Y me parece muy bien. Bendito sea Dios que se hagan actos de reparación. Pero digo una cosa para que vosotros hagáis el juicio. Quiero que lo hagáis vosotros, no yo. Imaginaos una persona X que ha pisoteado la dignidad de otra persona, comunidad de vecinos o del trabajo, la ha pisoteado, diciendo pam, 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 exagerando, a veces incluso hasta mintiendo. Sea como sea, que aunque sea verdad, tú no eres quien para ofender la dignidad de una persona. Bueno, pues esa persona que ha hecho se queda tan tranquila, y se queda tan tranquila, y se queda tan tranquila. Oye, que han roto una estatua por ejemplo, del corazón de Jesús, un acto de desagravio y de reparación. Pero no has sido capaz de reparar la dignidad del vecino al que has matado con tu lengua. ¿Y vas a tener la cara dura de ir a reparar? Acto de reparación a Jesucristo, que no, que Jesucristo es todo menos tonto, ¿eh? Jesucristo es todo menos tonto. Te dirá, primero repara al vecino a quien quitaste la fama. Después ven aquí a reparar el agravio que me han hecho. Mira, esas cosas las tenemos que tener muy claras. Y esto no lo digo para meteros el dedo en el ojo, sino para que caminemos en la verdad. Para que se rompan los obstáculos que tenemos para acercarnos a Dios. Muy atentos a reparar las ofensas que hemos hecho. Y entonces sí, vete a una hora de adoración para reparar los agravios al Santísimo. Totalmente de acuerdo. Pero tú pregúntate a ti mismo. Si no has reparado una calumnia o una difamación contra alguna persona, no la has reparado, ¿tú crees que Jesucristo va a recibir tu reparación? No lo sé.
yo no estoy en el cielo para llevar una lista de las cosas, pero tengo mis dudas muy serias de que a Jesucristo le agrade tu reparación cuando a un hijo suyo le has machacado con tu lengua. Primero repara y después vete. Bueno, si os sirve bien, ¿vale? Sí, eso fue una idea que tuve un par de días que me impresionó y no pensaba decirla ahora, pero aquí el que manda es Dios, no soy yo. Entonces, Dios quiso que lo dijera. Creo que sí. Bueno, muy bien, se acercaron. Buscad a Dios mientras se le puede encontrar, dice el libro del Deuteronomio, ¿no? Creo que es el capítulo 4. Buscadle, acercaos a Él. Acercaos a Dios, dad pasitos, pasitos, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y al principio, en esa búsqueda de Dios, te va a dar la impresión de que necesitas muchas cosas, estas cosas tuyas, y Dios no te echa para atrás. Poco a poco te va a ir diciendo que eso está de más, que el otro no es importante, que aquello de allá, si prescindes de ello, no te vas a morir, y te irá dando la vida, te irá dando la vida, te irá dando la vida. Los discípulos se acercaron a Jesús. Era una muchedumbre. Los discípulos se acercaron a Jesús. Los pobres de espíritu. Estos son los pobres de espíritu, los que se acercan a Dios, ¿no? Algunos piensan que el ser pobre socialmente ya es carta de ciudadanía para ser discípulo de Jesús. No necesariamente. Hay pobres que roban, hay pobres que matan por una gallina. No necesariamente. ¿A qué pobre se refiere Jesús? A los que, para acercarse a Dios, van dejando sus cosas. ¿Queréis un ejemplo? Un ejemplo, digamos, de hace 3 o 4 semanas, la Navidad. Tenemos ya a los pastores, ¿no? Los pastores tenían fama de ladrones y también de violentos porque defendían sus ovejas, las defendían con el cuchillo. Y por eso, aquella noche de que nació Jesús, estaban algunos de pie vigilando el rebaño. No sé que vinieran los pastores de otro monte y se lo robaran. Y por eso pues, eran como los pobres y los publicanos. No podían entrar en el templo por el estilo de vida que llevaban. Y sin embargo, les envolvió la luz y se les dio un anuncio. Os ha nacido el Salvador. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Dejaron sus pertenencias en el monte. Aquellas pertenencias que defendían, cuchillo en mano. Y que a veces ellos mismos iban a los montes de al lado para robar. Ese anuncio les cambió la vida. El Evangelio te cambia la vida. Te lo repito porque no te has enterado, ¿no? Sí. El Evangelio te cambió la vida. A mí el Evangelio me ha cambiado la vida. No, tranquilo, no es que sea perfecto. Pero me ha cambiado la vida y me la sigue cambiando pasito a pasito. Los pastores se acercaron a Belén, dejando sus pertenencias, dejando sus ovejas. Por lo tanto, pasaron de ser pobres, porque apenas tenían unos rebaños para cuidar, como único patrimonio, a ser pobres de espíritu. Porque incluso lo poco que tenían, lo dejaron, diciendo ya Dios me lo cuidará, para llegar donde el Hijo de Dios. Eso es lo que significa la palabra acercar. Dejar tras de sí para ir donde el Hijo de Dios. Cada uno a su ritmo. Ya os lo dije antes, yo tengo el mío y tú tienes el tuyo. Y tranquilo. Tranquilo porque Dios te va a iluminar profundamente. Pues creo que con este ejemplo de los pastores no hace falta decir mucho más en que uno, por ser pobre, ya está en el reino de los cielos. No. El reino de los cielos está cuando te acercas a Jesús. Y los pastores se acercaron. Y pasaron de ser pobres sociológicamente a ser pobres de espíritu. Los que viven bajo la tutela de Dios. Dejaron que Dios cuidara sus bienes, sus ovejas, para ver a Dios, para adorar a Dios, para engendrar la fe que nos salva.
y llegaron y le vieron. Y al verle, ¿qué dijeron? Que la palabra que les había dicho Dios por medio del ángel se había cumplido. Ellos la habían creído, arriesgaron, se acercaron y la palabra estaba cumplida. ¿Cómo llama Jesucristo a esto? La fe adulta. La fe adulta. Arriesgar para acercarte a Dios. Y no hay, ¿cómo se llama eso? No hay una guía de búsqueda. No hay una guía. Eso es tú con Dios pasito a pasito. Y si tienes un modelo espiritual, pues mejor todavía. Pero Dios te iluminará los pasos que tienes que dar. ¿Por qué? Porque el director de un banco y estos pastores, si hacen lo que tienen que hacer, los pastores ya vimos que lo hicieron, y si el director del banco también lo hace, también entra en la misma línea de los pobres de espíritu. Por lo tanto, las divisiones sociológicas y económicas a la luz del Evangelio son simplemente absurdas y ridículas. Absurdas y ridículas. Porque los pastores podían haber despreciado la palabra de Dios. Dice, vale, ha nacido en Belén, ¿y ahora qué hacemos? Sí, y el rebaño, ¿quién nos lo cuida? Sí, ¿quién nos cuida? ¿Vendrá aquí Abraham a cuidarnos el rebaño? No. La palabra les llegó al alma y fueron. Te acercas con la palabra de Dios. A recibir más palabra de Dios. Los apóstoles ya habían acogido la palabra de Dios cuando Jesús les dijo, lo vimos el domingo pasado, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes. No dice que inmediatamente se convirtieron, no. Inmediatamente iniciaron el camino del discipulado. Las bienaventuranzas es el capítulo siguiente, es el capítulo 5. Ya han conocido a Jesús, han conocido su palabra. Saben que su palabra no falla, es una palabra de vida eterna. Y al llegar el momento de anunciar las bienaventuranzas, se le acercaron. La muchedumbre se quedó donde estaba. La fe va mucho por ahí. Gente que tiene fe de boquilla, pero su corazón está en otra parte. Dios me libre de juzgar a nadie. ¿Sabéis por qué? Porque esa fe la he tenido yo también. ¿De acuerdo? Dios me libre de juzgar a nadie. Pero un día creí en la palabra que me anunciaron. Y yo dije, Antonio, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que tú quieres. Adelante. Adelante. Bueno, pues estos son, como decía, los pobres de espíritu son propiedad de Dios. Les llama mis pobres. Ahí entramos en un campo precioso, ¿verdad? Pues sí, es así. Les llama mis pobres. No los pobres, mis pobres. Mis pobres, los que se fían de mí. Los que dejan sus cosas por el camino para fiarse cada día más de mí. Con un criterio espiritual, como vuelvo a repetir, aquí no hay normas ni leyes. El criterio lo tienes que ir viendo tú con la palabra y repito, si tienes un director espiritual, aunque quizás ni siquiera haga falta, pero bueno, eso ya ahí no me meto yo, porque el director espiritual será para orientar en esos puntos, ¿no? Pero adelante, pasito a pasito. Pasito a pasito, como os he dicho, ¿no? Mirad lo que dice el Salmo 70 acerca de que Dios tiene sus pobres, no los pobres, sus pobres. Los que se ponen bajo su seguridad, bajo su tutela, ¿vale? Los que se ponen bajo su pertenencia, los que se dejan cuidar por él. Padre, para esto hace falta la fe. ¿Ahora te enteras? Es que sin evangelio no hay fe. Hay mucho sentimentalismo, pero la fe es muchísimo más profunda que todos los sentimientos del mundo. Te alcanza por completo. Pues mirad qué bonito el Salmo. ¿Qué Salmo era? ¿El 70? Voy a ver si era cierto, ¿no? Ah, pues sí, creo que sí. Bueno,
Voy a mirar. No es tan fácil, ¿eh? Salmo 70. ¿Dónde estará el Salmo 70? En la Biblia, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Salmo 70 habla de un hombre que quiere ser fiel a Dios y todo se le vuelve en contra. A ti, Dios mío, me acojo, no sea yo confundido jamás. Hazme justicia, sálvame, líbrame. ¿Eh? Porque cuando uno sigue a Dios en una masa donde Dios no importa, eres el hazmerreír de esa masa, o en un grupo, o en una familia. Y eso está ahí desde toda la historia. Pues este salmo será para que nos sintamos confortados, ¿no? Sea para mí una roca de refugio, en fin, todo esto, ¿no? Como vamos a ir viendo, ¿no? A ver si lo cojo a tiempo, hijos míos. No, perdona, es el Salmo 69, no 70, pero bueno, es lo mismo, va en la misma línea. Es la lamentación también de un justo perseguido. Tú conoces mi oprobio, mi vergüenza y mi afrenta. En ti están todos mis opresores. El oprobio me ha roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Porque solamente Dios te tiene que consolar. Solamente Dios. Dice, Dios actúa y termina el salmo diciendo, lo han visto los humildes, los pobres, ¿no? Y se alegran. Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios, los que os acercáis a Dios. Buscar y acercarse es lo mismo. Porque Dios escucha a sus pobres, no a los pobres. Es que la diferencia es muy grande. Dios escucha a todo el mundo, por supuesto que sí. Pero aquí estamos en un contexto de persecución, de desprecio, ¿no? Dios escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Los que quedan aprisionados por los lazos de las lenguas de los hombres, cautivos, totalmente cautivos. Pero son cautivos de Dios, son sus cautivos, son sus pobres, son sus hijos, son sus discípulos. Son la plenitud de la creación. ¿No lo sabíais? Bueno, no os van a dar un diploma, ¿vale? No, tampoco una copa, como si fuera un trofeo de un campeonato de fútbol. No, no os van a dar nada de eso. Pero los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús somos la plenitud de la creación. Y nuestra corona será el mismo día de nuestra muerte. No, no al día siguiente. El mismo día de nuestra muerte seremos coronados. ¿Por qué? Porque somos la plenitud de la obra de Dios, de la obra de la creación de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cómo nos iban a acercar los apóstoles si cada vez que se acercaban Jesús les partía la palabra y se les llenaba el alma? ¿Tardaron en convertirse? Pues sí, igual que nosotros. Y de vez en cuando se olvidaban y se peleaban a ver quién era el más guapo, el más bonito, exactamente, el más simpático, el que sabía más, el más inteligente, el jefe, el más líder. Siempre había peleas, siempre. Hasta que se dieron cuenta que Jesús había muerto por ellos. Y se dieron cuenta que las 3 negaciones de Pedro representaban las negaciones que le habían hecho los apóstoles durante 3 años. 3 años negándole. 3 años peleándose delante de él. Pero seguían estando con él. La fuerza de la llamada de Dios. Seguían estando con él. Y seguían estando esperando el momento de convertirse. Porque estaban para convertirse y querían convertirse. Y cuando Jesús llamó a Pedro, cogió a todos con las negaciones que les habían hecho a lo largo de los 3 años. Y en Pedro, que era la cabeza de la iglesia, dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mira, si yo te amo, que te voy a enseñar a partir la palabra, para que apacientes mis ovejas, las que compré al precio de mi sangre. Te las dejo, te las confío. Dios mío, si los hombres supiéramos esto,
si los hombres y mujeres del mundo, los que estamos bautizados, empecemos por los que estamos bautizados, supiéramos esto, habría que construir cientos de miles de iglesias para adorar a Dios, porque las que hay no cabemos todos. Y depende mucho también de nosotros el que esto lo sepan. Y ya lo sabéis, y no voy a insistir porque ya lo sabéis. Y no voy a insistir porque ya lo sabéis. Pero si lo supieran, cambiaría la vida, cambiaría este mundo. No se hablaría de lucha de poder, ni de guerras, ni de corrupción de políticos. No se hablaría nada de esto. Porque arrojaríamos una luz profundísima, fortísima en el mundo entero. Bueno, el Señor tiene sus pobres, que somos tú y yo, y tiene sus cautivos, que somos tú y yo, y los llama mis pobres de espíritu. Los que han sabido dejar de lado las cosas que tienen el sello de la soberbia y de vanidad para acercarse a mí. Bueno, pues habrá que seguirlo dando gloria a Dios. Pues claro que sí, seguimos dando gloria a Dios. Con esta catequesis tan bella, ¿no? Tan bella. Jesús, manso y humilde de corazón. Pero antes de hablar de Jesús, manso y humilde de corazón, he puesto el ejemplo de los pastores que, siendo pobres sociológicamente, dieron el paso a ser pobres de espíritu. Vamos a hablar de un hombre que no era pobre sociológicamente, era rico y bastante rico, porque era jefe de publicanos, no era un simple publicano, era jefe de publicanos, ¿vale? Era jefe de publicanos, ¿vale? Y como jefe de publicanos, evidentemente sus ganancias eran grandes. Es Zaqueo, un hombre rico. Un hombre rico y evidentemente, pues, tuvo un encuentro con Jesús. Porque para acercarse a Jesús, tuvo que dejar cosas por el camino. Es muy bonito este ejemplo de Zaqueo. No es que Jesús fue a su casa, ¿eh? Oye, Zaqueo, ¿qué tienes para comer? Vale, sí, me quedo a comer contigo. Vale, de aquí una hora vuelvo, que voy a dar una vuelta por el pueblo. No. Jesús pasó por Jericó. Ya habían oído hablar de Jesús. Evidentemente, en toda Palestina había oído hablar de Jesús. Había incluso curado un ciego en Jericó, a las puertas de Jericó. Bueno, y Jesús entra. Mirad que el Evangelio de Lucas pone que el capítulo 18, el versículo 35 hasta el final del capítulo, pone la curación del ciego de Jericó. Señor, que vea, qué bonito, Señor, que vea. Inmediatamente viene la conversión de Zaqueo. ¿Veis la ligación tan profunda que une? ¿Qué enlace tan precioso? Bueno, el caso es que Zaqueo está tranquilamente en su casa, hace un balance de las cuentas. Los que tienen un poquito esa neurosis del dinero nunca dejan de hacer cuentas. Pero bueno, no me meto en eso ahora, Dios me libre. El caso es que oye un alboroto. ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret, ¿qué está pasando? Y Zaqueo se pone a pensar. ¿Y si resulta que me abre una puerta a la vida? Porque la puerta a la vida no la tengo. Tengo mucho dinero, pero ese dinero no me abre la puerta a la vida. Y si Jesús me abre la puerta a la vida, que la vida tiene que ser mucho más de lo que yo estoy viviendo ahora. ¿De qué me sirve a mí decir tengo esto, tengo lo otro? ¡Hala! En el verano me doy un paseo por Roma a ver monumentos, a ver cómo es eso del César y todo eso. Y las luchas en el circo, vale. Paso una vez y otra. ¿Qué va a volverte tonto mirando cosas que ya te las conoces de memoria? No hay nada ya que te estremezca, a no ser que Dios entre ti de tal forma que te estremezca el alma.
Si da tiempo, lo veremos antes del fin de la catequesis. Y Zaqueo fue listo para ganar dinero, pero más listo todavía para ganar el alma. Buscaba lo que su dinero no le había dado todavía. Y se acerca, sale a la calle y problemas. Alguien le impide acercarse a Dios. Nos pasa a todos. Te vas acercando a Dios, te surge un problema, te surge esto, te surge lo otro, porque el demonio es inteligentísimo para ponernos obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo de Zaqueo? No se imaginaba. La calle estaba abarrotada de gente, llenísima. Zaqueo era de baja estatura, así que ya se puede poner de puntillas que no va a poder ver a Jesús. Le quedan dos opciones: volverse a casa diciendo lo intenté y decir me puedo adelantar y me subo a un árbol igual que los demás chiquillos para ver a Jesús. La solución más humillante no puede ser. El señor Zaqueo, el doctor Zaqueo, subiéndose al árbol como un chaval de 10 años. Y la gente diría, jope, Zaqueo, ya tú, el que nos saca los cuartos, mira dónde está ahora el tío, será tonto el tío. Y Zaqueo decidió subir al árbol. Actuó como virgen sabia. Actuó como virgen sabia. Su alma tuvo la virginidad de la sabiduría para decir ahora o nunca. Siempre sí, hay una virginidad del alma, es de la que habla Jesús, para buscar a Dios. Y se adelantó. Y se subió a un árbol. ¿Dónde quedó la honra de Zaqueo? Por los suelos. ¿Dónde quedó la dignidad de Zaqueo? Por los suelos. Los comentarios que oiría, por los suelos. Todo. Y luego la duda final. Es que el demonio es muy sinvergüenza y te pone dudas cada vez peores hasta el final. Pero Dios te preserva, no tengas miedo. ¿Cuál fue la duda final, Padre Antonio? Estoy leyendo Zaqueo, Lucas 19, del 1 en adelante. No tiene desperdicio esta catequesis. Se puede dar sobre esta catequesis 1, 2, 3, 4 y 5, en las que quiera, porque siempre hay resplandores nuevos. Ahí está la belleza infinita de la palabra de Dios. Tú vas a visitar un monumento en Roma, vete. La segunda vez, qué bonito. La tercera, nada. La palabra siempre es resplandores nuevos. Y te estremecen. Y te estremecen, y te estremecen. Bueno, pero todo es bueno, cuidado, No está de más ver un museo, por favor. No estoy diciendo eso. Pero no pongas tu vida en eso. Eso sí te lo estoy diciendo. Pero no pongas tu vida en eso. Bueno, entonces la última de Zaqueo, ¿cuál fue? Ve que Jesús se acerca y está temblando. Y el demonio que le dice, tonto más que tonto. Te has ahí arriesgado, te metes aquí, está todo el mundo riéndose de ti, te están señalando con el dedo, hasta los chicos que están en el árbol se ríen de ti. Todo eso te está pasando y Jesús se va a dar cuenta que estás ahí, ¿verdad que sí? Por tu cara bonita, ¿verdad que sí? Por tu cara bonita. Pero toda la gente alrededor, se va a detener para decir, Zaqueo, ¿cómo te llamas? Oh, sí, oye, ¿cómo estás? Vale, oye, qué alegría verte en el árbol, vale, ya nos veremos un día tomamos una copa juntos. Zaqueo se le rasgó el corazón, pensando que todo fuera a salir mal. Pero perseveró. Este es el amor perfecto a Dios. No tus palabras bonitas, que las puedes tener y tienes derecho a tenerlas. Pero tiene que haber acontecimientos antes y después de esas palabras, como el de Zaqueo. Tuvo que ser un martirio interior cada paso que daba Jesús, pensando en lo peor, porque el demonio siempre te hace pensar en lo peor. Y Jesús llegó donde Jesús y levantó la cabeza. Vaya si sabía Jesús
que Zaqueo le estaba buscando. Zaqueo le miró a los ojos. Baja, baja pronto. Conviene que hoy me quede en tu casa. Doy un punto más sobre Zaqueo, ya pasamos a la catequesis de la bienaventuranza. Zaqueo se está comiendo la catequesis entera. ¿Qué punto quiere dar? Conviene que hoy me quede en tu casa. Eso es lo que le dice Jesús cada vez que escuchas la palabra de Dios. También cuando escuchas esta catequesis. Escucharla, como Él dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Haremos casa en Él, y su alma. Conviene que hoy me quede en tu casa. Y entró Jesús en la casa de Zaqueo, y su vida fue otra. Igual que cuando entra en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando escuchamos con amor la palabra, y nuestra alma resplandece, y nuestro corazón también. Y la palabra se va a ir cumpliendo poco a poco, pero tú ya no la sueltas. Tú ya sabes que la vida está en esa palabra, que te puede escandalizar, perdonar tanto y los bienes y todo eso. Pero ahí está, ahí estás tú guardando la palabra, esperando los pasos de Dios, como Zaqueo, esperando los pasos de Dios. Qué bonita es la imagen de Zaqueo, qué preciosa es, qué preciosa es. Bueno, Jesús se jugó todo para que pudiera haber discípulos en el mundo, para salvarnos. Se jugó la honra y la gloria. Podéis pensar, por ejemplo, o podemos pensar, porque vale para mí también, en la pasión de Jesús. En ese diálogo con Pilato, ¿tú eres rey? Sí, tú has dicho, soy rey, dijo Jesús. Al final lo entregó para que lo crucificaran. ¿Y qué hicieron los soldados a la vista de todos? Anda, si decía que era rey, pues ala, muy bien. Una corona de espinas, un manto rojo, como si fuera un loco, y en vez de cetro, una caña cascada. Se quedó sin honra y sin gloria delante de todo Jerusalén. Este es Jesús, el que hoy nos dice a ti y a mí, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús cumple la misión que le ha encomendado el Padre, sabiendo que los pasos van por ahí. Sabiendo que los pasos van por ahí. Que los fariseos se burlan de él. Que se ríen de él. Y tantas cosas más, ¿no? Y tantas cosas más que hizo Jesús. Hubo un momento en que no pudo más. Y lloró. Sí, porque Jesús tenía sentimientos, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que no tenía sentimientos? Hombre, por favor. Y en el mismo capítulo, perdón, sí, de Zaqueo, 19, en el capítulo, en el versículo 41, dice, al acercarse y ver a la ciudad, lloró por ella. Jesús lloró por Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que proclama, Abraham es nuestro Padre. Y dijo, si también tú conocieras en este día lo que conduce a la paz, el mensaje de la paz, pero ha quedado oculto a tus ojos. Y las vendas te las has puesto tú. Esto lo añado yo. Cada acto de soberbia es una venda que ponemos ante nuestros ojos, incluso hasta para entender la palabra de Dios, para estremecernos. Y lloró Jesús. Lloró. ¿Por qué? Porque la sangre
que corría por sus venas era sangre judía, era sangre del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces ha alabado a Dios en la sinagoga, en el templo, cantando salmos? Y luego se dio cuenta que era todo de boquilla, porque el rechazo de la palabra era sistemático, igual que en el tiempo de los profetas. Y dijo al Padre, aquí estoy. Este es Jesús. Este es Jesús. Aquí estoy. ¿Quién quiere venir detrás de mí? Aquí estoy. En el estercolero de las humillaciones del mundo, aquí estoy. Y se apoyó en su Padre y acertó. Porque por muy mal que nos vayan las cosas, cuando aprendemos a apoyarnos a Dios, en Dios lo tenemos todo. El que no sabe apoyarse en Dios, algún día la vida le dará la vuelta. Y ojalá encuentre a alguien que le hable de Dios y que le haga volver a Dios. Porque el fracaso de la vida está ahí ya escrito. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Exactamente. Estremecernos ante la palabra de Dios es propio de los discípulos de Jesús, de los que en el caminar de Jesús empezamos con 40.000 cosas, y después de un año, en vez de 40.000, ya son 38.000, y ya vamos, cosas ya superfluas las vamos dejando, y empiezas a entrar en la voluntad de Dios. Ya no defiendes tus cosas así agrestemente, ¿entiendes? Insultando, ¿no? Ya pones tu dignidad en manos de Dios. Nadie la valora tanto como Él. Nadie valora tanto tu dignidad como Dios. Pues esos discípulos son los que tienen el camino abierto a estremecerse ante la palabra de Dios. Y cuando aprendemos con el Señor, no hay una universidad para aprender esto, ¿vale? Ni hay libros. ¿De acuerdo? Bueno, quizá los libros ayuden, pero bueno. Pero hay un poco tu vinculación a la palabra, eso sí. Pues dice Dios por medio de Isaías, dice 66, 1, 2. Así dice Dios: los cielos son mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Pues, ¿qué casa vais a edificarme? ¿O qué lugar para mi reposo? Si todo lo hizo mi mano, si es mío todo ello, el mármol, la piedra, las columnas, todo eso lo he creado yo. Bueno, me parece muy bien que me construyáis templos. Me parece muy bien que me construyáis templos, pero os voy a decir lo que yo deseo. Dice, ¿en quién voy a fijarme? ¿En quién voy a poner los ojos? ¿En quién voy a poner mis ojos? En el humilde, pobre de espíritu, contrito, conoce sus pecados, no los oculta, no los justifica. Cuando tú justificas tus pecados, pues dejas a Dios de lado. Cuando te justifica Dios, ese pecado ya no existe. Ay, qué inteligente es el demonio, privando a muchísimos católicos de la confesión, del sacramento de la confesión. Sí, tú hablas al cielo y te perdona Dios porque hablas al cielo, pero tú no oyes que Dios te diga, yo te perdono tus pecados. Porque cuando dice un hombre, como es un sacerdote, no dice por sí mismo, sino en nombre, es decir, por el poder. En nombre del Padre significa por el poder del Padre, por el poder del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, yo con su poder te absuelvo de tus pecados. Que nadie os engañe. Bueno, ¿en qué voy a fijarme? En el humilde y el contrito que tiembla ante mi palabra. Parece ser que la traducción original dice el que se estremece. ¿Por qué? Porque es ese toque interior que te hace ver que estás en presencia de Dios y te estremeces. Como se estremecían los profetas cuando Dios les hablaba. Como se estremeció Isaías cuando Dios le llamó, capítulo 6. ¡Ay, pobre de mí, que mis ojos han visto a Dios! Se estremeció por completo. Conocer el estremecimiento ante la palabra de Dios que está al alcance de todos
no hay mayor acontecimiento en la vida humana que este. Sabes que es un estrecimiento que no es de este mundo. Es muy bonito. Me tomé ¿cómo se llama eso? Sí, me tomé un poquito el trabajo de mirar si cuando María se turbó ante la presencia del ángel, ante el anuncio, no sé por qué pusieron la palabra turbar. No lo sé. Porque el verbo turbarse, yo lo he mirado en el griego, y significa también estremecerse. ¿Da lo mismo poner turbarse que estremecerse? Podría ser que sí. Pero si ya los profetas, iluminados por el Espíritu Santo, pusieron la palabra estremecer ante la palabra, el verbo estremecer ante la palabra de Dios, como hemos visto en Isaías, lo más normal, lo más de sentido común, con perdón de los que saben más que yo no es que sepa gran cosa, sería decir, y María se estremeció. ¿Por qué? Porque sabía que no estaban delante de un ángel, sabía que estaba delante de Dios. Qué bonito el estremecimiento de María. Qué bonito el estremecimiento de María. Y aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor. No, la palabra esclava no existe. No sé por qué la ponen. Dios no quiere esclavos. ¿Qué dijo Jesucristo en las catequesis de la última cena? Podéis mirar capítulo 15 de Juan, 15:15. A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que he oído de mi padre, que he oído de su padre, el Evangelio, os lo he dado a conocer, para que conozcáis el estrecimiento de la presencia de Dios. Para que conozcamos todos. Padre, yo ya tengo no sé cuántos años y usted cree que lo creo porque lo cree Dios. Si no, no estaríais escuchando esta catequesis. Entra en el estrecimiento de Dios. Y te habituarás a tener la presencia de Dios en tu casa. Padre, ya no voy a la iglesia. Oye, no estoy diciendo eso, hombre. Haces misa en tu casa, ¿eh? Un sagrario en tu casa. ¿Y dónde está tu comunidad? Hombre, no, claro que tienes que ir a la iglesia. Pero en tu casa es lugar de la presencia de Dios. Por eso os he invitado a muchos a que hagáis un oratorio simple en vuestra casa, donde el trono principal sea para sostener la palabra de Dios. La Biblia abierta sobre una mesa, con un mantelito. Siempre sí. Siempre sí. Bueno, pues no quiero que termine la catequesis sin leeros esto de quién, de Lucas. Ojo, Lucas se está llevando y todo, ¿eh? Lucas se está llevando y todo. ¿Y qué vamos a leer de Lucas? Mirad lo que dice Jesús de sus pobres. Si el Salmo de antes, que era el 69, que hablaba de Jesús, Dios hablaba de mis pobres, Dios se acuerda de sus pobres, Dios se acuerda de sus cautivos, también está Jesús, tiene sus pobres, que son sus discípulos. Y dice lo siguiente, Lucas 10:21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Qué momentos esos de Jesús, ¿no? El gozo del Espíritu Santo. A lo mejor ese día le habían insultado por la calle, los fariseos no perdían ocasión de ponerle en ridículo, ya lo sabemos, y Dios le llenó de gozo. ¿Por qué? Os lo leo. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes. Qué sabios eran los fariseos, ¿no? Qué listos, cómo se las sabían todas. Cómo se las sabían todas. Cómo rebatían a Jesús y lo peor de todo es que le rebatían a insultos. Pues has ocultado estas cosas a siervos inteligentes. Oye, que estos no eran ateos, ¿eh? No eran ateos. Entonces iban al templo, iban a la sinagoga,
predicaban, daban lecciones. Se sabían muchísimos textos de la Biblia de memoria. Pero estas cosas, las cosas santas entre el Padre y el Hijo, que se llama ¿qué? Evangelio. Las cosas santas en el Padre y el Hijo se llaman el Evangelio. Estas cosas las has ocultado a los sabios e inteligentes, las has revelado a los pequeños, los pobres de espíritu. Más pequeños que los pastores, fueron sus primeros pobres de espíritu. Abandonaron sus pertenencias por una palabra que habían recibido. Y fueron sin condiciones, fueron. Y encontraron a Jesús. Y se dieron cuenta de que la palabra de Dios se cumple. Dios es el que dice y el que hace. Ellos fueron los primeros en darse cuenta. Las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, continúa Jesús. Este ha sido tu deseo. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Padre, ¿cómo me revela Jesús al Padre? ¡Ay, Dios mío! El Evangelio. El Evangelio. No. No busques cosas raras. En el Evangelio está la plenitud del rostro del Padre, igual que está la plenitud del rostro del Hijo y la plenitud del Espíritu Santo. Miles y miles y miles de catequesis se han dado sobre el Evangelio. Y se podrían dar otras miles y miles y miles, pues palabra eterna. A veces de una frase te salen 10 catequesis. Porque Dios es así. Es la riqueza de las grandes riquezas, la espiritualidad de la palabra. Y vuelvo a llamaros la atención. Habrá gente que dirá, ay Padre, he perdido mucho tiempo. No. Si hoy has escuchado, es porque es para ti. No mires para atrás. Zaqueo no miró para atrás cuando Dios le llamó. ¿De acuerdo? Pues así es. No hay que mirar para atrás. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y luego dice, después de eso dice, volviéndose a los discípulos, habló primero con el Padre. Qué bonito, ¿no? Habla con el Padre. Después habla a su rebaño, que son los discípulos. Es que es precioso el Evangelio. Es que hay que detenernos a ver la preciosidad, esos gestos de Jesús. Se volvió a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Aparte. Les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, habla de los santos del Antiguo Testamento, quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron. ¿Qué vieron? La palabra abriéndose hacia ti. La palabra partiéndose hacia ti, llenándote del Espíritu de Dios. Porque como Jesús mismo dice, mis palabras son espíritu y vida. Que no nos pase, queridos, lo que pasó a los fariseos. Lo contrario de acercarse, ¿qué es? Apartarse. Esto le pasó a los fariseos de entonces y los fariseos de cada generación siguen haciendo lo mismo. Así que esto es lo que os digo con todo mi corazón. Y si lo hemos hecho todos, yo también lo he hecho. Pero ahora cojamos esto. ¿Qué es lo contrario de acercarse? Lo que hicieron los fariseos. Les dice Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Le dice, vosotros investigáis las Escrituras, estudiáis, vais de curso en curso, ya que queréis tener en ellas vida eterna. Bien, ellas, las Escrituras, solo se dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Lo contrario de los pastores. Repito, ¿no? Lo contrario de los pastores. No queréis venir a mí. Porque preferís vuestras palabras,
que con vuestras palabras seáis un trono que os habéis preparado para vosotros mismos, para que todo el mundo os salude, os bese la mano y os dé limosna. Os dé limosna, no, aportaciones al templo, me refiero. No me meto en eso ahora. En ese contexto sí hay que decirlo. Solamente en este contexto, ¿eh? No interpretéis mal. No queréis venir a mí, porque os quedáis sin vuestra gloria, sin vuestro trono, sin el clamor que tienen hacia vosotros cuando pasáis por la calle. Os quedáis sin eso y por eso no queréis venir a mí. Y Jesús tenía mucha educación, porque tenía que haber terminado diciendo, porque a la hora de la verdad, a vosotros, que tan santurrones parecéis, Dios os importa un pimiento. Ya lo he dicho, ¿no? Vale. Amén.